Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un abrazo fraterno, Dios me lo bendiga, me lo llene de mucha paz, que el Señor me lo siga iluminando con su gracia. Qué precioso. Amén. Amén. ¿Y amén qué significa? Así sea. O así es. Así es, no así sea, sino así es. Aunque el así sea, pues lógico, es una traducción, sino que está como más afuturado, mientras que el así es contundente, ¿verdad? Entonces, así es. Empezamos invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre Santo del cielo, yo te doy gracias porque siempre tú eres con nosotros, estás con nosotros, a pesar de la indiferencia y a pesar de nuestro pecado, a pesar del rechazo que te hemos dado por tantas situaciones que cargamos. Pero aquí estás tú con nosotros. Yo lo sé, Padre, que tú estás con nosotros. Hoy te suplico que te glorifiques a través de las dificultades que tenemos. Glorifícate, Padre, porque sé que estás haciendo algo muy lindo en la vida de las personas. Gracias, papá. Y sé que la palabra que nos vas a dar hoy va a ser maravillosa, porque a veces tenemos muchas dificultades muy complicadas, situaciones que a veces no sabemos ni cómo responder ni qué hacer, porque a veces se nos nubla el entendimiento, se nos entenebrece el entendimiento. Dios, danos claridad y sobre todo que tengamos la fortaleza de poder mantenernos en tu palabra y poder ser santos y llevar una vida de santidad, Padre eterno, te lo suplico. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia, por tu bondad, porque sé que tu palabra hoy es viva y eficaz y nos va a ayudar mucho a crecer en tu amor. Danos la fortaleza para saber cómo comportarnos, porque a veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces nos causa dificultad porque estamos acomodados al pecado. Danos tu palabra hoy, que la necesitamos. Gracias, Padre. Por eso te entrego, dilo conmigo, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma. Te entrego todo lo que soy, Padre eterno, a tu presencia viva, para que tú tomes el control de mi vida. Me abandono en tu presencia, Padre, porque sé que me vas a hablar hoy. Amén, amén y amén. Amén. Buena palabra para hoy, mi amor. Bueno, y vamos para el Evangelio, nuevamente el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe la gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús. Qué hermoso debió haber sido escuchar a nuestro Señor Jesucristo hablar personalmente, ¿no? Tremendo todas esas enseñanzas, porque para él esas enseñanzas eran naturales, o sea, él hablaba muy fácilmente, muy sencillamente, y curiosamente, a pesar de que eran estos ejemplos, estas parábolas, las personas escogidas
los entendían claramente. ¿Por qué? Porque el Señor conoce quiénes son sus hijos, entonces por eso los acercaba para que sus hijos escucharan el mensaje. Yo soy la vid, o sea, Él es esa planta donde nosotros vamos a alimentarnos, si somos sarmientos, ¿no? Si somos sarmientos, nosotros somos como las ramitas, los sarmientos son las ramitas de la vid. Y mientras que las ramitas de la vid se permanecen pegaditas al tallo, ¿sí? Ellas toman la savia, el alimento, los nutrientes, todo lo que necesitan para poder producir el fruto de la vid, que es la uva, ¿sí? Y mientras más tomen estos alimentos que da la planta, mejor fruto de vid van a dar. Y así espera que nosotros seamos. O sea, si nosotros somos las ramitas, ¿sí? El Señor está esperando que nosotros nos alimentemos de Él, tomemos los nutrientes, tomemos el agua, todo lo que necesitamos de Él, para que así nosotros podamos dar fruto. Y dar fruto, o sea, uno piensa que dar fruto debe ser algo complicado. No. O sea, realmente dar fruto es en la medida en que tú realmente te alimentas del Señor. Las palabras salen, o sea, el ejemplo sale sin mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque estás vivenciando lo que Jesús te da, ¿sí? O sea, cuando tú te tienes que esforzar y como que es una carga, como que es un martirio, que ir a trabajar en la iglesia, que ir a compartir una palabra, que ir a orar y te sientes en esa carga, en ese cansancio, quiere decir que no eres una vid. Una vid, o sea, un sarmiento que está pegado a la vid, está trabajando como un sarmiento independiente. Y el sarmiento independiente por sí mismo no da fruto. El sarmiento independiente tristemente se va a secar porque no se está alimentando de donde tiene que alimentarse. Diferente a cuando nosotros realmente estamos dependiendo del Señor. Cuando nosotros realmente nos alimentamos cada mañana, temprano en la mañana, de la palabra de Dios, y de verdad extraemos su mensaje, extraemos lo más emocionante, porque es que de verdad cuando tú estudias la palabra, se te abre un mundo de bendiciones con todo lo que puedes entender. De verdad que sí. Y cuando tú tienes ese entendimiento de las cosas que el Señor te dice, mira, tú empiezas a hablar de las cosas de Dios de manera diferente. Tú empiezas a hablar de Dios, de lo que sientes en tu corazón, de lo que experimentas, de lo que comprendes en tu corazón. Y no es para ti una carga, sino que sale naturalmente, sale con agrado, sale hasta con emoción. ¿Por qué? Porque como que quieres compartir esa alegría, esa paz que estás experimentando por estar viviendo la presencia de Dios en ti. Por eso es que nosotros somos sarmientos. Si experimentamos todo lo que el Señor nos alimenta en nosotros, si de verdad lo sentimos, lo vivimos, lo gozamos, así mismo nosotros vamos a dar un fruto muy agradable, un fruto lleno de todo ese conocimiento y todo lo que recibimos del Señor. Entonces serán esas uvas deliciosas, dulces, jugosas, que definitivamente van a agradar a Dios. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a hacer esos sarmientos, ¿sí? Que están pegados a la vid, porque si nosotros realmente, o sea, decimos ser hijos de Dios y no nos alimentamos de Él y no damos fruto, o sea, fruto no es que yo tenga mi estabilidad, mi familia, no, o sea, el Señor dice que nosotros somos hermanos, entonces no solamente es beneficiarme yo, es que otros se beneficien con lo que el Señor me dice. Entonces, ¿cómo es importante que nosotros sepamos que debemos dar fruto? Debemos dar fruto, y son frutos de bendición cuando son realmente
de esa experiencia, esa vivencia de Dios, ¿verdad? Mi amor, es tan importante eso, lo del sarmiento y lo de la vid. La vid es el árbol de la uva, ¿no? La vid es el árbol de la uva. Entonces esta ramita del sarmiento. El sarmiento es que está pegado allí a la rama, esa ramita que está pegado al tallo. La ramita que está pegado al tallo, o sea, es el sarmiento, ¿verdad? Y ahí salen los frutos, ahí salen las ramitas, las hojas, ahí salen como la florecita. Pero miren lo importante de estar pegados. Haz de cuenta que tú tienes nosotros decimos esfero. Qué curioso, nos preguntan de México que por qué le decíamos esfero, porque es que tiene una esferita. Aquí en la punta tiene una esfera. Para que pueda escribir. Entonces es curioso, ahorita estaba yo tratando de como quitarle la tapita de arriba y que me causaba dificultad porque estaba pegada, ¿sí? Y ahorita ya no me quedó tan suelta porque quería sacar la mina, pero no me di cuenta que la mina salía aquí abajo. Y mire, estaba con una cuchillita tratando de sacarla y ahora se me sale esto fácilmente, ¿sí? Le quité la capacidad de poder estar ahí metida. Ahora me tengo que pegarla porque me va a caer, porque estaba muy adherida. Entonces yo puedo decir que esto es un lapicero, un esfero, no, es una pluma, no, ya no sirve porque no tiene la fuente. Esta me puede servir para escribir, pero es muy incómoda porque es muy delgadita. O sea que todo tiene una razón de ser, todo tiene un complemento, ¿verdad? Y tengo que tratarlo con delicadeza porque se puede partir, esto se parte fácilmente, ¿no? O si lo guardo, el calor lo daña, no sé, por este puntico se daña. Fácilmente o sea, se supone que este es el estuche, la caparazón, en pocas palabras somos nosotros, ¿no? Sí, claro, pero fíjate que la tinta verdadera, la tinta, el fruto y todo eso, todo lo que hace es que todo es una armonía, todo es una armonía. Inclusive esto todo tiene su razón de ser, y hasta el huequito que tiene aquí también tiene su razón de ser, todo tiene su razón de ser. ¿Y qué sucede cuando uno no anda en esa armonía, Moni? Pues necesariamente pues uno anda desubicado. Y es curioso, pero cuando dice el Señor que Él es la vid verdadera, o sea que hay una vid falsa, Moni, porque entonces Él pudo decir yo soy la vid, pero dijo la vid verdadera. Y si dice que Él es el árbol de la uva verdadera, es porque hay un árbol de uva falsa. De frutos falsos. De frutos falsos, que es el mundo. Y necesariamente allí también se da frutos. Y se mantiene uno unido al mundo, va a dar frutos negativos, va a dar frutos de muerte, no frutos de vida. Y fíjate que dice, desde el puro principio del Evangelio, repite varias veces la palabra: si ustedes permanecen en mí, unidos a mí, yo estaré en ustedes. Y repite esa frase tan particular, o sea, si ustedes están en mí, yo en ustedes. Son como dos momentos, porque yo puedo permanecer en Él, pero si Él no está en mí, o sea, es igual. Yo puedo permanecer en la iglesia todos los días. Yo voy a misa todos los días, pero ¿qué saco si voy a misa todos los días? Si todo mi comportamiento no se está dando, no estoy dejando que Él esté en mí, ¿sí? Qué curioso. O sea, yo puedo estar haciendo rosarios todos los días. Yo puedo estar en comunidades todos los días, pero realmente Él no está en mí, porque son dos cosas diferentes. Uno es que yo esté en Él y que Él esté en mí. Son dos situaciones diferentes. Y es cuando estamos coherentes. Y repite varias veces: permanezcan en mí, permanezcan en mí, permanezcan en mí. Y entonces, porque siempre yo me he cuestionado, Moni, y sigo con esa idea, ¿cuál sería el mejor retiro de todos? ¿Cuál es? Yo escucho muchos, incluso pues ahora tengo un familiar que está en las cursillos de cristiandad, el padre Ignacio Larrañaga. El padre Ignacio Larrañaga, ¿sí? Y él me habla unas hermosuras de esos encuentros, de esos talleres de oración. Entonces me habla de los procesos, me explica un poco de sus procesos, pues algo que hay mucha intimidad en el sentido de los contenidos, ¿no? O sea, hay mucho celo, igual que por ejemplo Emaús, o tal vez Juan 23, o los que son del camino, ¿sí? Todos tienen, y uno dice, pero ¿cuál es el mejor? Y yo digo, ¿cuál haríamos? Por ejemplo, si tú y a ti y a mí, que nos ponen a hacer siempre retiros,
constantemente cuál sería el mejor retiro y cómo hacemos un retiro que impacte para que el Señor esté en mí, o esté en todos los que participamos, y también Él esté en mí y yo esté en Él. ¿Cómo hacerlo? Y entonces en estos días pues pensaba lo de Tomás, ¿no? ¿Cómo hizo Tomás para transformar su corazón y su mente cuando está tan entenebrecida, cuando está metido en sí mismo y no tiene una experiencia personal con Dios? Él todos los días acompañaba al Señor, ¿no? Todos los días lo acompañaba. Él estaba pero no creía. No se producían los milagros, no daba fruto. Tomás no daba fruto, Moni. Realmente no se alimentaba de la vida. Y estaba allí pegado a Él. Todo el tiempo estaba con el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo no estaba con Él, porque Él no lo permitía. Él no dejaba pasar al Él Señor no lo por su dejaba corazón. pasar, Moni. Y aquí es donde viene algo que es particular, y por eso es que me llama la atención lo del lapicerito, lo del esfero. ¿Cómo uno hacer que uno el bolígrafo, la pluma, pues lo dijimos en varios idiomas? Entonces, ¿cómo hacer para que permanezca el Señor en mí y yo permanezca en Él? ¿Cómo hacerlo, Moni? Uno tiene que realmente nutrirse con Él, creerle a Él, porque daremos fruto. Dice Él, incluso que el que no da fruto, se manda al fuego, o sea, la perdición, al árbol de la vid de la muerte. Ese es el árbol de la vid de la muerte. Pero cuando uno da fruto, a uno lo podan. Lo podan es que uno tiene que pasar a veces por el fuego. Y pasar por el fuego implica que si uno acepta el fuego, si uno reconoce que esa situación que está vivenciando es dura, en vez de estar llorando todo el tiempo, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me escuchas? Oren por mí. Y esa quejabanza constante, si uno es agradecido por lo que está pasando, es porque el Señor a uno lo está podando para que uno crezca en el amor de Él, permanezcan en mi amor, permanezcan en mí. Y fíjate, Moni, me decías algo muy particular, con todo respeto, ¿no? Lo que tú me compartías, que realmente a veces uno tiene tantas cosas del pasado que por eso uno no entiende. Puede uno estar escuchando en grupos y uno no entiende, como Tomás, y no entiende, porque trae situaciones y ataduras tan fuertes en la vida, Moni, que esas ataduras que uno trae no lo dejan a uno entender, Moni. Con Tomás, algo tendría Tomás, algo traía Tomás que no entendía. Estaba con el Señor Jesucristo todo el tiempo. ¿Acaso tú, por ejemplo, no estás con el Señor Jesucristo todo el tiempo? Desde temprano estás con el Señor Jesucristo, todo el tiempo estás con Él. Pero el Señor no está en ti. No está en ti. ¿Y por qué no está en ti? Porque traes ataduras, porque traes situaciones, porque todavía sigues mendigando amor, sigues apegado y apegada a cosas materiales. Y eso hace que tienes tu mente tan entenebrecida que a veces te vuelves tan testarudo, que hacíamos un programa de testarrudo o testaduro, ¿sí? Que a veces andamos como con ese entendimiento tan entenebrecido porque traemos muchas cosas del pasado, situaciones por falta de papá, por falta de mamá, por falta de ese afecto que nos recibimos afecto. Entonces nos creemos en nuestras propias convicciones, nos creamos en nuestros propios criterios, en nuestros propios pensamientos, en un egocentrismo, en una idolatría propia, como le pasó con Tomás. Sí, porque Tomás no entendía hasta que tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesucristo y permitió que el Señor Jesucristo, hasta tal punto que le dice, mete mis dedos en mi llaga para que tú tengas un encuentro personal conmigo y yo esté en ti, porque tú andas conmigo todo el tiempo, pero no estás conmigo. ¿Qué te parece, mi amor? Tremendo, porque esa es la verdad. O sea, por eso es que encontramos tantas personas creyentes tan tibias, y es por eso, porque como que la parte del corazón es un sitio privado para ellos y bueno, el resto le corresponde al Señor. O sea, lo externo. No, el Señor necesita entrar en nuestro corazón, estar en la esencia de nosotros, que es el corazón. Y si nosotros no dejamos entrar al Señor, nosotros no vamos a poder dar fruto. Por eso es que a lo mejor no has podido recibir cosas, las bendiciones que tanto has anhelado, porque no dejas que el Señor te transforme. Por eso es que no has podido dar testimonio, no dejas que el Señor te transforme tu corazón, que vaya y saques toda esa cantidad de cosas que están allí guardadas. Yo me acuerdo
cuando, Rafa, ¿te acuerdas en la institución? No sé, a veces me comentabas cuando hacías ejercicios de perdón con los muchachos y las cosas tan maravillosas que ellas comentaban de cómo iniciaban a ver su corazón en el ejercicio y posteriormente cómo lo veían, ¿no? Era impresionante, ¿sí? Claro que sí, porque fíjate que es bien interesante. Bueno, nosotros trabajamos en cárceles de menores y hacíamos encuentros con jóvenes constantemente, y ellos tenían la posibilidad de ver su corazón, sí, pero de una manera aparentemente simbólica, pero después lo veían a conciencia espiritualmente. No estamos hablando del corazón que palpita, sino estamos hablando de ese corazón espiritual, lo que hay en su interior, y cómo los chicos realmente con tantas vidas de consumo de droga, de maltrato, de abuso sexual, cosas durísimas, muy fuertes, porque era la reunión de todo un conjunto de heridas. Y fíjate, Moni, que ahí ahorita lo entiendo, Moni, por qué en nuestra comunidad se están dando tantas cosas lindas, y es porque uno es perseverante, Moni. O sea, y el Señor nos da la clave de muchas maneras. Levántense temprano, estudien la palabra temprano todos los días. ¿Quieren una clave de transformación? Estoy dándola porque eso dice la palabra. Permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, estén unidos a Él, pero no buscarlo simplemente por buscarlo, porque tal vez tú estás allí como Tomás, ¿no? Simplemente lo conoces, pero no permites que Él esté en ti. Y de uno levantarse temprano con amor a escudriñar la palabra, Moni, estás teniendo una experiencia muy linda, y esa experiencia tanto es para las personas que te acompañan como tú también. El hecho mismo de escudriñar la palabra, estudiar la palabra, meterse en la palabra, y el Señor empieza a ser ese terapeuta tan lindo y a mirar qué es lo que hay en el corazón, Moni. Esa experiencia que tú estás teniendo, que Dios quiera que tal vez alguien se permita de igual manera levantarse temprano. Nuestra comunidad ha sido una bendición porque es desde temprano que estamos levantados. Muy temprano, unos hermanos están desde las 3 de la mañana, por ejemplo, haciendo coronillas, o haciendo el rosario a las 4 de la mañana, todos los días, o haciendo meditación del Evangelio todos los días, o diálogos todos los días. Y es tan hermoso, Moni, porque uno empieza a entender, y empieza a limpiar y a llenarse esa savia, estar llenándose de ese alimento verdadero, y empieza uno a quitar tanta impureza y tanta cosa, y en ese momento uno ya permanece más en Dios. Yo de verdad prácticamente todos los días escucho, Moni, a mis hermanitos de la comunidad, como dicen, es que de verdad yo no dejo de tener los problemas. Es que yo no dejo de tener los conflictos con mi esposo, por ejemplo. Me hablan esas mujeres tan lindas. Dicen, todavía siguen lo mismo. Mi esposo todavía sigue comiendo comida de cerdos, allá metido con la otra, tal vez en sus cuestiones financieras, en su trago. Pero yo ya ando en una tranquilidad, ando como Dios mío, ¿esto qué me está pasando? Porque yo ando en una paz. No me afecta ya lo que está sucediendo. O sea que se han permitido no solamente ellos estar en Dios, sino ellos permitirse también estar en el Señor. Que ha sido un cambio tremendo, mi amor, tremendo. Pero yo escucho todavía hermanitos que siguen en una lloradera, en una quejabanza, como yo tengo que buscar tal vez a otro, a otra, es que yo quiero separarme, pero porque no han permitido, y están todos los días. Pero ¿por qué no se lo permiten? Porque no han permitido tener ese encuentro personal con su amado, tenerlo en su corazón, decirle, ya me abandono en ti, te voy a amar a ti, voy a encontrar el amor verdadero contigo. Pero todavía seguimos mendigando amor, Moni. Entonces, el ver el corazón, como tú me decías, de estos niños, unos niños muy maltratados en cárceles de menores, imagínense, pero estos chicos se permitían esos encuentros en una Eucaristía donde ellos, imagínense, muchachos abrazándose, muchachos tomados de la mano. Eso era increíble, ¿no? Hasta el sacerdote se sorprendía de cómo ellos se abrazaban, ellos lloraban todos, porque eran unas Eucaristías tan hermosas, donde se permitían ese encuentro personal con nuestro Padre Dios tan hermoso. Se permitían estar en el Señor y ellos estar con el Señor. Hermosísimo. Eso nos falta, yo creo, Moni, ser perseverantes, ¿no crees? Sí, Rafa, precisamente, y el tema que el Señor nos mostraba precisamente con Ana, la mamá del profeta Samuel. Que se lo recomiendo, lo vemos en YouTube, ¿verdad? Sí. Que se llama, ¿cómo es? El mujer que persevera alcanza. Mujer que persevera alcanza. Escuche lo que sale en YouTube, que es muy lindo. Y de verdad que
que cuando uno persevera a pesar de la dificultad, a pesar de la burla, a pesar de tantas cosas, desde que esté en el Señor, porque aquí dice, si tú permaneces unido al Señor, si permaneces, o sea, si perseveras, si estás ahí constante, a pesar de que no veas los resultados, no importa, inicialmente no vas a dar fruto. Acuérdese que el sarmiento inmediatamente no da fruto. El sarmiento tiene que crecer, se tiene que fortalecer, tiene que dar hojitas, tiene que dar flores para que pueda venir el fruto. O sea, es un proceso, pero tú debes permanecer, ser perseverante. Si tú en el proceso, ay no, ya me aburrí, no quiero, y dejas de alimentarte del Señor, dejas de permanecer en el Señor, pues serás ese sarmiento que serás cortado y serás echado en el fuego. Tremendo, tremendo ese mensaje, porque es que no nos estamos dando cuenta que cuando tú abandonas esa batalla, esa lucha que es espiritual, ojo, no es física. Estamos o sea, nuestra mayor pelea es porque estamos creyendo que las peleas son físicas. No, la pelea es espiritual, o sea, la pelea no es con tu esposo, no es con tus hijos, no es con nadie. La pelea es contra Satanás, y precisamente el mal está tratando como de enredarnos, confundirnos, con el fin de que nosotros no veamos que la pelea es contra él y para poderle vencer. Por eso el Señor todo el tiempo nos está diciendo, permanezcan en mí, permanezcan en mí. Si nosotros permanecemos en el Señor nos va a mostrar cuáles son las trampas de Satanás. Son impresionantes las mentiras que Satanás pone en el corazón de las personas, y eso es porque nos soltamos del Señor. O sea, nos seguimos con el Señor, nos volvemos esos sarmientos independientes. Y acuérdese, aquí lo dice, sin mí nada pueden hacer, lo dice ahí, porque sin mí no pueden hacer nada. Entonces, cuando nosotros nos soltamos de la vid verdadera, somos sarmientos que nos vamos secando, y esos sarmientos serán tirados al fuego, porque ya no sirven, porque no dan fruto, porque no sirven para nada. Acuérdense, cuando se le corta una ramita a una planta, la ramita se seca, y ¿qué tú quieres? Nada, botarla, porque es basura, ¿cierto? Así tal cual el Señor nos está diciendo, cuando tú te desprendes de esa vida y dejas de estarte alimentando del tallo principal, que es nuestro Señor Jesucristo, desafortunadamente nos secamos, nos volvemos basura, nos volvemos estorbo. Lo único que nos queda es que nos boten, que nos quemen, que no haga más daño por ahí haciendo feo, porque cuando por ahí hay basura se ve feo, se ve maloliente, etcétera. No, o sea, el Señor no quiere eso. Nuestra pelea no es contra las personas. Y cuando nos soltamos del Señor no nos damos cuenta que la pelea no es contra las personas. La pelea es contra Satanás, que quiere que nosotros no tengamos esa vida eterna. No, él quiere que nosotros seamos muertos. Entonces, ¿cómo es de importante para que nosotros estemos tan pendientes de no soltarnos de la vida? De verdad, si tú vas a la iglesia simplemente para miles de oraciones, pero no tienes contacto con la vida para que te alimente con su palabra, ojo, porque estás perdiendo tu tiempo. Ponte las pilas, busca la presencia de Dios. Acuérdate que Jesús vino a liberarnos, Jesús vino a sanarnos, Jesús vino a consolarnos, nos ha dado la libertad. Entonces busca a Jesús a través de la palabra de Dios. No te quedes solo con oraciones. Busca la palabra de Dios, porque es tu alimento verdadero. Acuérdese, dice, es el pan de vida, es el alimento verdadero. Entonces busca la palabra de Dios para que de verdad permanezcas en el Señor. Permanezcas en el Señor, y no que seas un sarmiento desnutrido. Pues sí, que da hojitas, pero no da suficiente fruto, o no lo da. O sea, está ahí un fruto que han visto esas uvas cuando no se desarrollan y tú las muerdes y saben horrible, son súper amargas, ácidas, no sé, y saben feo, que inmediatamente las botas. No seas así. El Señor necesita que tú estés con Él y que Él esté en ti. Qué precioso ese mensaje.
Y sobre todo, de verdad, deja de mendigar amor. No es el hombre el que te va a dar la felicidad. Es solamente el Señor Jesucristo quien te da la felicidad. Es el que te da, pero únete a Él. O sea, dile, yo quiero enamorarme de ti, quiero conocerte a ti, quiero permanecer en ti, que tú permanezcas en mí. Porque, ¿qué sacas con estar todos los días? No sirve de nada. Permite que el Señor también esté en tu corazón. Permite que Él esté esperando, porque Él es un caballero. Para buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Los llevamos en el corazón. Si este testimonio, si este diálogo fue de provecho para tu vida, por favor compártelo, porque alguien lo puede estar necesitando. Compártelo. Un abrazo para ti.